Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y por su contenido nadie lo debe ver. Y aquí empieza Yo soy muy fanático de la ciencia ficción y tengo mis motivos, pero me gustaría saber por qué escogiste el horror y el terror y todas esas cosas relacionadas con los humanitos moridos y así. Realmente no lo sé, tal vez tenga algo de morbo natural. Aunque originalmente empezó como haciendo una especie de psicoterapia autoinfligida, porque en un principio sí me daban miedo las películas de terror, pero era bastante fastidioso no poder dormir por la noche, entonces me puse a ver un montón de películas hasta que se me quitaron. Ya no les tenía miedo, ya las disfrutaba, ya me daban risa. Entonces pues ya me fui adentrando cada vez más en el género. Aparte de que sí, verdaderamente siempre he sido muy pinche morboso con las cosas, heridas y situaciones que involucran sangre y daño a otras terceras personas. Ahora que lo pienso, ¿qué tanto debo de modular las groserías? ¿O da lo mismo? Puedo utilizar un lenguaje muy mamador. Digo, tú eres el que va a hacer el podcast, entonces dime más o menos cómo quieres que suene el asunto. No, como tú quieres hablar de plano, o sea, sí puedes decir todas las groserías, como si la plática Chuy Meño tranquila, común y corriente de toda la vida, tú no te preocupes por eso. Pero sí, entonces fue así como de, me gustan no me gustan las películas de terror, pero como terapia de shock para adentrarse en ese mundillo del terror, dijiste, pues voy a leer libros de terror hasta que se me quite. Y yo digo libros porque supongo que en mi cabeza loca la exposición es como más gradual. Tú puedes decir, no, espérate, termino de leer aquí y ya lo detengo. Y no es como en las películas, que a fuerzas por la convivencia con las personas tienes que estar como expuesto a la película. O fue así con películas, no entiendo. O sea, de hecho, la primera exposición empezó por algo tan ridículo como que mi papá compraba películas piratas de esas grabadas en cintas que duraban como 6 horas y venían todo reburujado. Eso sí, cuando compraba alguna cosa que según su criterio yo no debería estar viendo, pues lo guardaba. Entonces ahí voy yo de metiche. Y lo que recuerdo haber visto como la primera cosa, el terror ni siquiera fue una película, fue una serie. Era Cuentos desde la cripta, un episodio en concreto, ya después investigué y era pues en la temporada 2, el episodio 2, que era sobre un muñeco de un ventriloquista que era muy buen ventriloquista, pero resulta que su muñeco no era un muñeco, era su gemelo parásito pegado a su muñeca. Entonces sí, fue algo así como que en ese entonces sí me dio miedo, ahora ya me da risa, ¿verdad? Y luego vino la literatura, luego empecé a leer, en realidad primero empezó lo visual y luego ya empezó la lectura como tal. Sí, pero fue pues básicamente con exposición a los textos a los libros de texto gratuitos, y leyendo esas historiecillas de fantasmas del folclore común y corriente. Y ya después me empecé a meter a querer comprar libros de terror como tal. Igual sin saber y sin tener ni idea de qué carajo estaba comprando en su momento, pedí un libro que ahora sé que es de Clive Barker, era uno de los tomos de los libros de sangre. Creo que era el tomo 4. Sí, leí como 2 o 3 cuentos, o sea, realmente eran cuentos bastante largos y de repente algo aburridos para la que tenía. Y luego ya armado el gusto, pues obviamente ya ahora ya vámonos sobre los videojuegos, igual, videojuegos que tuvieran temáticas de terror o algún aspecto pues violento, sanguinolento en general. Sí, en ese entonces pues era el Doom 93. De hecho empecé jugando desde el Doom 2 y algunos juegos de Nintendo sobre 64 y algunos juegos de supervivencia. Un poco siguiendo el meme de que Doom se puede jugar en cualquier parte. ¿Tú jugabas Doom en tu nopal o dónde jugabas Doom? Bueno, ok. Pero fíjate que ya empezamos a hablar de los gustos. Por cierto, o sea, tu terror, horror y esas cosas, que algún día te hablaremos de la diferencia entre terror, horror y demás, que todos entran en el grupo de literatura figurativa o especulativa. Y yo ciencia ficción, que también entra en literatura especulativa. Y un poco le hago a la fantasía, pero no tanto. Entonces, el buen y querido Chuy, ¿qué quieres decir del Chuy? ¿Cómo es el Chuy? ¿Quién es el Chuy? ¿El Chuy es o no es?
O sea, o sea, ejemplifica qué carajos quieres que diga ahora. O sea, que es la parte en la que nos ponemos a hablar de nuestras autobiografías. Y así como que, ay, nací en una tarde lluviosa en un pequeño pueblo remolado refundido de la sierra o alguna tontería de ese tipo. O empiezo a decir mi cuerpo y cosas por el estilo, ¿no? Lo peor es que sí, yo creo que sí naciste en una montaña y fuiste criado por osos o algo así. Este. Ay. Si no. Vamos, no tienes que irte más allá. ¿Sabes qué? Esa parte donde digo tu nombre, pues como que no la voy a poner. Te voy a decir el Chuy, cómo se percibe. Yo sí creo que fuiste creado por lobos o por osos o por zarigüeñas salvajes muy molestas. Algo así, yo creo que. ¿Qué pasó? Digo, a fines del podcast, tal vez lo que más me definiría sería pues mis gustos o qué hago de hobby o demás, más que siquiera que a qué me dedico o cuál es mi profesión. Perfecto. ¿Cuáles son tus hobbies? Y el Chuyinator se define a sí mismo como un consumidor ávido de drogas plásticas, dígase monitos de Warhammer 40,000 o qué onda, qué pasa ahí. Yo por mi parte soy quiero creer, en mi cabeza sueño que soy un ecléptico neomoderno o posmoderno del Harry Potismo del tipo Sith empedernido. Lo que quiera que signifique esa mamada. Básicamente eres, más bien diría que somos una capirotada de un montón de cosas raras mezcladas en una licuadora. Aunque sí, pues por ejemplo, en mi caso, lo que más me caracteriza porque me gusta, no puedo decir que me considero experto, pero sí un entusiasta, es todo lo relacionado con el género del terror y el horror. Llámese películas, juegos, videos, libros, literatura, lo que sea, o sea, en general. Y eso pues marca la tendencia de mi contacto con los demás hobbies, ¿sí? Que pues también me dedico a otras cosas. O sea, por ejemplo, también podría decir que soy cinéfilo en general, de todos los géneros. Igual entusiasta como tal, no me puedo considerar como un experto. Sí, efectivamente, como dices, pues también me gusta por lo pronto pintar y armar figuras de Warhammer, aunque son de la versión de fantasía, no de 40,000. Y pues sería más lo básico. De ahí en más tengo un montón de hobbies muy variados que parecen no tener ni siquiera conexión unos con otros. Pero pues creo yo que con el tiempo, las pláticas y las grabaciones, pues esa capirotada, ese licuado de diferentes hobbies, a veces inconexos, pues se irá desglosando conforme vayamos avanzando en tu proyecto del podcast. No, es cierto, también soy muy ultra creativario, así que como todo buen mexicano me encanta opinar de cosas que ni siquiera tengo la menor idea de qué están hablando. Pero igual voy de metiche a dar mi opinión. Pues sí. Yo creo que aquí la pregunta más importante es ¿qué piensas de los elfos? A ver, ¿por qué digo de los elfos? Porque elfos existen no solamente en la fantasía, sino también en el horror. Y también existen, no como tal, elfos en la ciencia ficción, pero existen los elfos en la ciencia ficción. Y es como agarrarlo para hablar de un tema que cruza las diferentes géneros al mismo tiempo. Sin entrar ahorita como para decir, ¿sabes qué? Vamos a hablar de esto en particular. Nada más como para empezar a entender el tono. Ahorita ni siquiera nos vamos a preocupar por el tema ni nada de eso. Porque podremos complicarnos mucho la existencia tratando de encontrar un tema. Y ahorita es como la demo. Vamos a ver cómo nos va con el audio, cómo nos sentimos, publicamos esto y a ver qué pasa. ¿Ok? No te preocupes. Vaya, que te tomaste muy en serio eso de improvisar, eso de vamos a hablar de elfos. Suena así como que, chinga tu madre, güey, no se me ocurre otra cosa mejor. Entonces hablemos de los. Ni siquiera puedo decir que son los tipos bonitos de las orejas puntiagudas porque tienen muchas encarnaciones y varía según el género. Por eso, es que eso voy. Porque los elfos son estas áreas comunes que tienen los relatos no solamente de fantasía, sino también de ciencia ficción. Porque aun cuando con otros nombres, muchos personajes
que fueron creados como, este, vamos, bonitos como alienígenas, se entienden como elfos en la ciencia, en la fantasía, y como alienígenas, este, de estos que se parecen a los humanos, que creo que tú sabes a cuáles alienígenas me refiero, que estos que parecen como humanos muy bonitos, raelianos o algo así. Entonces hay temas que son transversales a tanto a ciencia ficción, horror y a fantasía, porque incluso en esa parte lo único que estamos haciendo es utilizar el ostracismo para referirnos a una subclase de humano, una subclase de animalito, no sé. Pero pues sí, un poco me lo saqué de la manga. O sea, es mi idea o me pareció oírte decir que ocupas la palabra ostracismo. Ah, no es tu idea, sí usé esa palabra. Porque pues ando de mamador, pero a lo mejor me equivoco. A ver, cuéntame. Cosa aparte del ostracismo, pues sí, ya sé que sí pasan alrededor de varios de los géneros, pero por ejemplo, o sea, en el género de horror no me viene a la mente algo así similar a un elfo o algo que se entre en un elfo como tal. Sí, duendes sí hay. Sí, otras criaturas de fantasía que van a aparecer en los relatos o historias de terror, pero como elfos como tal, pues no me viene a la cabeza. En cambio, pues en lo que sería, por ejemplo, en el Warhammer 40.000 que mencionaste anteriormente, existen los Eldar, ¿sí? Que son básicamente elfos del espacio, así resumidos, ¿sí? Elfos del espacio bonitos, que usan magia, cosas por el estilo, y elfos del espacio sádicos, que se parecen más bien a la raza de elfos oscuros, conocidos comúnmente en la fantasía como elfos drow o elfos oscuros. O sea, es que ostracismo significa exilio, güey. Aunque pues creo que el consenso general de los elfos, ya sea en la ficción, ciencia ficción, en la fantasía, o no te digo que en el horror, porque pues no te podría decir ahorita un ejemplo de dónde aparezcan en horror como tal. Debe de haber, sí, pues son esa raza caracterizada porque tú lo dijiste, son bonitos, de orejas puntias y todos son culturas que giran en torno a algún tipo de mística, ¿sí? Y pues, y eso principalmente pues los conozco más que nada pues por los juegos, por Calabozos y Dragones tal vez, sí, y varias de sus variantes. Ya pues la verdad ya tú le puedes agregar el otro fenotipo, podríamos decirlo, del elfo doméstico de Harry Potter. ¿Sí? Que al principio dijiste, ay, casi no me gusta la fantasía, pero pues, por favor, te encanta Harry Potter, eso es darle una buena mordida al pastel de la fantasía. Sí, mira, lo que pasa es que yo creo que cuando hablamos de las diferentes razas en los libros, es la forma más sencilla que tiene el escritor para hablar de otros. Por ejemplo, y aquí me voy a ir como Gordon Tobogán. Yo digo que no me gusta la fantasía, pero mírame, aquí. Está el señor Tolkien. Y cuando habla de los humanos, los humanos para él son esta raza, un poco ruin, un poco tramposa, un poco corruptible, en tanto que los, elfos son todos ellos bonitos y como superiores, en mi opinión. Luego están los enanos y luego están, los medianos y así. Yo creo que en algún momento que él trató de poner los rasgos que más le gustaban de los ingleses a los elfos y que los enanos eran los Highlanders de Escocia, pensando en que probablemente de esta manera disimulaba un poquito el conflicto de la Primera y la Segunda Guerra Mundial para su hijo. Entonces yo creo mucho que las razas, bueno, puse elfos como ejemplo para hablar de algo en concreto, pero las razas alienígenas y las razas, los monstruos que vemos en la literatura, simplemente es un disfraz que utiliza el escritor para poder hablar tranquilamente de otros pueblos, sin la censura, para poder decir, sabes que esta cultura es malvada por esto. Entonces, por ejemplo, en Dungeons and Dragons, los, este,
los enanos que eran capaces que eran muy buenos creando cosas y arreglando desperfectos y eran muy fuertes y chambeadores. Estaban pensados primeramente, o sea, cuando los pensó el creador de Dungeons and Dragons, lo pensó como en mexicanos. O sea, pues sí, son chaparritos y bigotones. Entonces, va, se lo compro. Entonces, yo creo que esto de ver en los otros, tal vez ostracismo no es la palabra correcta, pero el ver los estereotipos de los otros en personajes nos hace más fácil como manejarlos. Y yo creo que los elfos es como una raza que pudo haber sido pensada como los ingleses o que puede ser pensada en muchos otros, como que en esa parte. Y por eso creo que también, si quieres hablar de elfos en el terror, es posible que no los encuentres. Al menos no en la literatura angloparlante. Yo creo. Ahora sí habrá alguien más conocedor que nosotros, alguien que le haga más al conocimiento, al deep knowing de los elfos, que nos pudiera explicar. O sea, me imagino que en la fantasía debe existir una especie de subgénero de fantasía horror, en donde pues si ya te encuentras ahí razas de fantasía conocidas, ahora sí que genéricas como elfos, enanos, hobbits, orcos y demás, pero ya tratando de generar terror o horror en el espectador. Pero como tal en el género de terror pues no aparecen o no los encuentras, pues porque pues es mucho más directo. O sea, fíjate, por ejemplo, Lovecraft no te inventa otra raza más que pues la de sus criaturas o sus seres cósmicos, pero por ejemplo cuando tiene que hablar de una raza simplemente o te dice son inmigrantes de otro país, son tipos con características físicas que no podríamos saber de qué raza son porque se han metido en la endogamia y cuestiones de aberraciones genéticas o cosas por el estilo, así como al puro estilo de la franquicia de Camino hacia el Terror o por ejemplo en el cine de terror pues vas a un pueblito donde ha habido, ¿cómo se dice? Igual aberraciones genéticas, endogamia y cosas por el estilo y no hay una raza en concreto, simplemente son humanos malvados. Sí, y en el terror, es una raza de monstruos malvados, feos. Sí, pero no en concretamente una raza con cultura, como en la fantasía. No son solamente razas, simplemente son razas que desarrollan una cultura en concreto. Entonces de ahí sacas un montón de derivaciones de los elfos que tanto estás parlando. Sí, teniendo elfos altos, elfos oscuros, elfos de bosque, no sé qué más, elfos dorados, lo que se te ocurra, elfos de agua, los elfos domésticos de Harry Potter, los elfos espaciales que te mencionan en Warhammer 40.000. Pero sí, pues el terror, vaya, la base del terror, en mi opinión, pues es básicamente que el espectador se identifique. Entonces, si por ejemplo pones una historia de, no sé, unos elfos perseguidos por unos cultistas, se los van a comer o los van a matar, algo por el estilo, dudo mucho que una persona se vaya a identificar con los elfos como tal. O sea, es más fácil que pongas un par de turistas perdidos en un pequeño pueblito refundido allá en las Rocallosas en Estados Unidos, perseguido por un par de caníbales seriales y te puede generar un poco más de identificación que a final de cuentas pues se va a traducir en que te puede generar más estrés o tensión o ya como tal terror la historia. O sea que tú dices, bueno, aunque sí tiene su lógica, que los monstruos, en el horror, no van a ser las razas conocidas de monstruos o de criaturas porque es más fácil utilizar los miedos que pueda llegar a tener la persona. Pero, pues sí, en el terror y en el horror pasaron por sus épocas. Por ejemplo, la cosa está satánica en los 60, 70, que todo era el diablo y así. Y en otras épocas, ahora por ejemplo, incluso con Chucky nos sirve para hablar un poquito de esto. Chucky originalmente hablaran de vudú y luego fue una alma atrapada, ya no a través de rituales de vudú, sino a través de brujería, al estilo de la magia Wicca y estas cosas, círculos, pentagramas, elementos. En la novia de Chucky vamos como la novia lo puede traer a la vida a través de todo esto. Y en la última encarnación de Chucky es una especie de inteligencia artificial. Entonces tú dices que simplemente
el horror se cuece aparte. Aparte, no sé, güey, como que por las fechas que agarraste de estar hablando de casi cerca del 31 de octubre y te pones a hablar de elfos, güey. Se hubiera estado más ad hoc cuando estrenaron los Anillos del Poder o algo por el estilo, güey. Así como que ya ves con toda la polémica que se desataron por... Ay, es que es un elfo negro o alguna cosa por el estilo. Aunque no estoy muy seguro de que pueda subir algo que digamos de un elfo negro como tal. Bueno, quién sabe, igual somos mexicanos y el racismo nos vale pito, güey. Pues los elfos negros resulta que en Thor, la segunda película de Thor, los elfos negros eran blancos. Entonces, ¿qué pasó ahí? No lo sé. Pero pues sí podríamos hablar. Porque, por ejemplo, ahí en Los Anillos del Poder, una cosa que me pareció muy indignante es que la enana no tenía barba. ¿Qué pasó? Queremos nuestras enanas con barba, barbudas y peludas. Te refieres a lo del Satanic Panic, güey. Y sí, efectivamente todo era estar culpando a los cultos satánicos y cosas por el estilo. Pero te insisto, por ejemplo, con el caso del terror, no metes algo así como meter un elfo, porque pues se supone que son razas mágicas y conocen de rituales y cosas por el estilo. Entonces, lo que buscas es que el espectador, al ver algo sobrenatural en una película de terror, se sienta indefenso. Güey, no vas a meter un pinche mono ahí experto en magia que se las sabe todas. De hecho, eso es un mal argumento para cualquier película de terror. Está pasando algo, no saben qué está pasando, pero de repente, mágicamente, aparece un soquete que sabe exactamente qué está pasando y cómo detener la situación. No. El tener un tipo que sabe exactamente cómo solucionar el problema y que no le hagan caso, eso es una película de terror. Vamos, aquí estamos usando horror y terror indiscriminadamente. Hay diferencias, pero ahorita no vamos a ir a ese punto. Pero, por ejemplo, yo recuerdo 28 días, Exterminio, la primera, en donde el tipo dice, es que tienen rabia. O sea, es una persona que sabe mucho de algo, es un experto, y no le hacen caso. Y también me recuerda este hombre que tiene la motosierra, Death Army. No me acuerdo cómo se llama el personaje principal, pero tú sí te lo sabes, estoy seguro, porque jugabas el videojuego. Death Army, lo que tiene es que hay una persona que sabe cómo evitar el problema y le da un manual de instrucciones al personaje principal. Y The Main Character le vale madre. Simplemente lo lee mal y siempre paga las consecuencias por hacer medio bien las cosas. Entonces, puede haber un personaje que lo sepa todo, pero que le va mal para darle seguimiento a la trama. Como una especie de moraleja de qué pasaría si no pones atención a clase, o qué pasaría si no haces lo correcto. A mí se me figura que existe esa especie como de moraleja, en esa lección para aprender en muchas de las películas de terror y serie B. Como los consejos que te da la mamá, no hables con extraños. Hay muchas películas de terror que son así. O nuestra película de terror mexicana que nunca sucedió, que fue que estábamos por el Oxxo, por el Extra, y vimos una casa abierta con cosas tiradas y rotas y había algo que parecía brillante y valioso adentro. Y dijimos, no entramos. ¿Por qué? Porque el allanamiento de propiedad privada es algo que se puede pagar con la vida. Entonces, las películas mexicanas no lo hacemos. Mira, en Exterminio es una variante de la rabia y realmente es un científico que dura en pantalla como 2 minutos, 1 minuto yo creo, tratando de evitar que un montón de activistas pro defensa de los animales liberen un montón de changos que están infectados con el virus experimental. Obviamente no le hacen caso, liberan a los changos y todo se va al garete. Luego, lo otro que dices es Ashley Williams de Evil Dead, la tercera parte específicamente de Army of the Darkness. Sí, es un mago que le dice, ve al cementerio, tráete el Necronomicon y tienes que repetir las siguientes palabras, Clatu Barata Nicto, cosa que el tipo no repite adecuadamente. Entonces es algo así como Clatu Barata y tose, no se acuerda la última palabra, se le olvida. Y pues obviamente despierta al ejército de las tinieblas al mover el Necronomicon sin las instrucciones.
Así, dato ultra mamador, dato barata, adicto, esas palabras mágicas supuestamente en Evil Dead hacen referencia a una película más vieja, pero no sé exactamente de qué época, la versión original de El día que la Tierra se detuvo, haciendo referencia a algunos de los personajes de esa película. Dato de ciencia ficción que deberías de saberte tú porque tú eres el experto en esa área. Ahora, en sí a lo que yo me refiero es de que, o sea, tienes una crisis, está pasando algo ahí bien cabrón, no sé, pone lo que quieras, supongamos que es una pinche película de la época del Satanic Panic, está habiendo una infestación de un demonio persiguiendo ahí a alguien y de repente aparece un sabelotodo que sabe cómo resolver la crisis y la resuelven la crisis y se acabó la película, fin, se deshicieron del espectro endemoniado invocado de 50 años y que nadie recordaba nada. Pero ese es a lo que me refiero cuando esa parte del tipo que sabe las cosas echa a perder el argumento de la película. Sí, pasa mucho en algunas películas japonesas en las que hay un maldito fantasma haciendo de las suyas, nadie sabe qué carajos pasa y de repente la viejita, la abuelita que se acuerda del fantasma cuando estaba vivo ya platica, es que este güey se le murió su tamagotchi de hambre y por eso se quedó traumado y se convirtió en fantasma. Entonces, ok, ya sabemos, tenemos que ir a darle de comer al tamagotchi del fantasma para que nos deje estar molestando. De la mamaste con este dato de saberte las palabras de Army of the Dead. No, sí, otro nivel de mamador. Eso es a lo que me refiero. Ahora, en cuanto a lo que dices de la casa, ahí no había un sabelo todo, simplemente fue el sentido común. Sí, casa abandonada abierta. Pues no me voy a meter ahí, igual y no hay un fantasma, pero a lo mejor hay un pinche cholo y me pican la panza con una navaja o algo por el estilo. Entonces, por puro sentido común, no me meto en una casa abandonada y ya. Para eso hay otros youtuberos y demás monos que hacen blogs de investigación urbana o de exploración urbana. Y ahora, con el Chuyinator vamos a explorar esta casa abandonada. Porque un panteón no nos da miedo, pero una casa abandonada, ahí sí le tengo miedo, compa. Porque los panteones, pues que lo más preocupante en los panteones es que me vuelva a pasar eso de que me pongo a comer galletas encima de alguna fosa o cerca de un muerto o algo así. Otra vez ya no lo vuelvo a hacer, pero vamos, lo de explorar casas, yo sí les tendría respeto. Entiendo que le tenga respeto, pero hay cosas que sí podríamos hacer de exploración urbana sin ningún problema. Panteones. Ahí te lo dejo por si en algún día quieres hacer exploración urbana de panteones. Y creo que aquí vamos a cerrar con esta recomendación de ¿por qué no exploramos panteones, compa? Estaría bien chido. De mi parte, yo me sentí muy cómodo. Y va a ser como... La intención es esta. Me gustaría hacer como una especie de blog para poder, como platicar a gusto de algún tema. Prometo que la próxima vez va a ser un tema más concreto que elfos. Me lo saco de la manga. Pero sí, probablemente si Chuy quiere, pues aquí se encuentra el Chuy y probablemente tengamos algún otro invitado en esta próxima ocasión. Yo soy el Meño, que no lo sabe nada, y me acompañó el querido Chuy. Para los amigos, el famoso Chuyinator. Ay, güey, pero eso de panteones no tiene chiste, güey. Realmente el atractivo de hacer exploración urbana en casas abandonadas o cosas por el estilo, pues es, mira, primero vas de fisgón de los inquilinos anteriores, a ver qué te encuentras, a ver qué pasó ahí, a ver qué sucede. Sí, ya si depende del corte de tu exploración, si simplemente así como que curiosidad arquitectónica de ver una casa abandonada de algún estilo que te llame la atención, o simplemente el morbo de meterte a ver cómo se ha ido decayendo la construcción. Ahora que si le vas a hacer yo también, aparte de exploración urbana, manejo temas de esotéricos y cosas por el estilo, vas buscando fantasmas, psicofonías y cosas de esas raras. Y pues vaya, ya después vas teorizando qué pasó en esa casa. Aquí se murió un viejito solo, que los abandonaron los nietos o alguna cosa por el estilo. Y en el panteón, pues no, güey, es gente enterrada y ya común y corriente, no pasa nada. Sí. Ahora, como hiciste una selección de cafirotado de temas, güey, se me hace que la pinche edición del video de poner imágenes relacionadas con lo que estamos hablando va a estar bien estrambótico, güey.
Pero sería chido, güey, que pones a medida de que vamos haciendo los comentarios alguna imagen o fragmento de video de cada cosa que vamos hablando, va a estar medio convulsivo, güey. Así como que al principio le pones un aviso de que este video contiene imágenes parpadeantes. La verdad es que soy muy poco creativo como para generar un comentario de despedida, güey. Sí, aunque creo que me conocen más comúnmente como el Botas. O no sé, güey. Ahí eso del apodo ya después. El Chuy está bien, güey, por lo pronto, sí. Pero pues y aquí estamos. Igual, como te dije, como buen mexicano y opinólogo profesional. Sí, como que de lo que hables, hablamos, güey, para la próxima. De cualquier cosa que tenga uno que sonar pretencioso y como que sabe, yo le entro. Y aquí empieza. He-Man y los amos del universo. Yo soy Yada, príncipe de Eternia y de taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything.